Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, agradecido con Dios por el privilegio que nos da de reunirnos por este medio y de congregarnos para estudiar su santa y bendita palabra. Esta mañana continuamos en nuestro estudio en el libro de Romanos. Particularmente vamos a tratar de terminar versos 19 y 20. Ojalá que un poquito más, pero continuamos como les he dicho anteriormente, siendo que este es un libro pero tan esencial en la vida cristiana, y este capítulo en particular pero tan fundamental para entender el resto de lo que Pablo va a tratar de decirnos. Entonces no quiero cometer el error de pasar solamente así por terminar rápido. Y agradezco a ustedes que me han dicho: pastor, tómese el tiempo que sea necesario, nosotros queremos estudiar la palabra, y entonces lo hacemos con eso, no por ninguna otra razón. Hoy, como digo, vamos a estar en estos versos 19 y 20, y lo que vamos a considerar es: la semana pasada hablamos de la ira de Dios. Ahora vamos a comenzar a examinar algunas de las razones por qué la ira de Dios es revelada desde el cielo. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a mirar cómo se empieza a dar estas cosas? El porqué de las cosas así. Primero que nada, vamos delante de Dios que nos dé sabiduría mientras estudiamos su palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Cada uno de nosotros en este lugar, Señor, agradecemos que usted nos enseñe personalmente de su palabra, de su plan, de sus propósitos y de su poder para cumplir todo lo que usted ha escrito, Señor, en este libro que llamamos la Biblia. Le pedimos, Dios, que nos enseñe, que su palabra no solamente resuene profundo en nuestra mente, pero que llegue a nuestro corazón y nos ayude, Dios, a aplicar correctamente las cosas que aquí están escritas. Así sea, pues, entonces, Señor, y le agradecemos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada decíamos: la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora vamos a ver algunas de las razones. Pero antes de que veamos eso, quiero que por favor vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 5, comenzando en el verso 8. Quiero leerles estos versos porque desde aquí hasta que terminemos el capítulo 3, verso 20, va a ser continuamente hablando del pecado, del pecado, del pecado, del pecado. Y no va a ser sino a partir del verso 21 del capítulo 3 que vamos a comenzar a ver entonces ahora lo que Dios hace en relación a la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. Por consecuencia de nuestro pecado tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. Entonces, en estos próximos capítulos vamos a estar una y otra. El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos va a decir: seamos gentiles, seamos judíos, seamos personas moralmente buenas, entre comillas. De todos modos, todos estamos bajo la condenación y la culpa del pecado. Así que en luz a eso, quiero decirles y quiero compartirles estos versos. En Romanos capítulo 5, versos 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean esto: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué les estoy compartiendo estos versos? Porque es importante que usted se recuerde. Estamos hablando aquí de la condenación del pecado y de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero vean estos versos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, y clarito queremos que estemos en estos versos porque si no nos vamos a confundir. Dice: y nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, esto es a Cristo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mismo Primera Tesalonicenses capítulo 5, esta vez en el verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con estos versos? Tanto en Romanos 5 como en Primera Tesalonicenses 1 y Primera Tesalonicenses 5, el punto es este: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad
e injusticia. Pero eso no quiere decir que usted como cristiano está bajo la ira de Dios. La Biblia nos dice que si estamos en Cristo y si hemos sido lavados de nuestra maldad por su sangre, ya no vivimos bajo la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses dice, Dios no nos puso para alcanzar ira. De hecho, dice Jesús, y porque estamos en Jesús, Jesús nos salva de la ira venidera. Entonces, tenemos que entender eso. Porque si no, vamos a estudiar estos pasajes y vamos a decir, no, pues que entonces, ¿cuál es el chiste de ser cristiano si vamos a estar bajo la ira? No, no estamos bajo la ira de Dios. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca entonces? Lo que se rompe en ese momento es su relación íntima con Dios. Pero no se rompe su salvación, es decir, no porque pecas y pecamos, usted y yo todos pecamos. Déjenme decirles una revelación que les va a asombrar. Usted no es perfecto. Usted, señora, no es perfecta. Nadie de nosotros somos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a fallar. Ay. ¿No es cierto? Fallamos. Hay cosas que queremos hacer y no hacemos. Hay cosas que no queremos hacer y esas cosas hacemos. No somos perfectos, somos salvos, pero no quiere decir que somos perfectos. ¿Qué entonces hay de eso? Porque pecamos, no estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Jesús vino del cielo a la tierra a tomar su pecado, mi pecado, nuestro pecado, y llevarlo a la cruz. Cuando lo crucificaron en la cruz, la ira de Dios fue derramada en la humanidad de Cristo Jesús. Así de horrible es el pecado. El pecado no solamente separa al hombre de Dios, pero el pecado trae consecuencias y la consecuencia del pecado es muerte. Por eso Jesús murió. No murió por sus pecados, no fue a la cruz porque él había fallado o pecado en ninguna manera. Jesús es sin pecado. Fue a la cruz porque llevó tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. Y ahí, sobre tu pecado, sobre mi pecado, sobre nuestro pecado, la ira de Dios fue derramada. Cuando quieras acordarte de cuánto Dios odia al pecado, recuérdate la cruz. Y esa es la imagen clarita de cuánto airado está Dios con el pecado. Y ahora que Jesús murió por nuestro pecado y hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos justificados por su sangre. Jesús nos libró de la ira. Y Dios entonces dice, no nos tiene ahora para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Entendamos eso, ¿verdad? No quiero que se vayan a confundir diciendo, no, pues qué chiste, todos estamos bajo la ira. No, esto es para que en nuestra manera de vida, en nuestra conducta, nos recordemos cuánto fue pagado para que nosotros viviéramos en esta salvación que nos fue dada por fe en Cristo Jesús. Y considerando al mundo que nos rodea, a las personas con quienes compartimos, que todavía no son salvos, compartirles estas cosas que son extremadamente importantes, asunto de vida o muerte. Por eso es importante. Entonces, así como Pablo dice en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Les hablé la semana pasada. ¿Qué es impiedad? Es vivir como si Dios no existe, aun cuando sabes que Dios existe. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, no tienes una relación porque no te da la gana tener una relación con Dios, aunque sabes que Dios está ahí. No lo honras, no lo respetas. Y porque no honras a Dios, pues tampoco vas a respetar a tu prójimo. Entonces, impiedad es tu relación con Dios, no hay. Injusticia es tu relación con los otros. Los tratas de lo peor. En esas dos cosas se caracteriza el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos, la gran mayoría no tienen temor de Dios en su corazón. Viven como si Dios no existe, aunque saben que Dios está ahí. Viven como que Dios no existe. No les interesa lo que Dios dice, no les interesa la moral que Dios nos ha enseñado, no les interesa, van en contra de su conciencia, que su conciencia les acusa de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Y van en contra de eso. Tienen cauterizada la conciencia, la Biblia dice. Y por eso van y maltratan y abusan y hacen todo en contra de otras personas. Porque no hay temor de Dios. Entonces, por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está
enojado, está airado contra toda la humanidad por su impiedad, por su injusticia. Dios está enojado, está airado con la humanidad. Y ahora vamos a ver aquí en el verso 19, ¿por qué? Al final del verso 18 prácticamente dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La verdad acerca de qué? ¿Cuál verdad está hablando aquí? Nos va a decir Pablo que Dios está airado contra el mundo entero porque están deteniendo, están suprimiendo la verdad de algo, de alguien. Y esta verdad que están suprimiendo, esta verdad que están deteniendo, es la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? Esa verdad el hombre se preocupa y trabaja arduamente para suprimir. Ese es el problema de la humanidad. Por eso Dios está airado con el mundo entero. ¿Cómo es que están suprimiendo esta verdad? Mira lo que dice verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La humanidad entera se levantan y están tramando cómo van a deshacerse de la verdad de que Dios existe, de que Dios nos ha enseñado lo que es moralmente bueno. Todos pueden ver esa verdad. Pastor, ¿y qué tal de los, por ejemplo, estas personas que viven en la selva y que no han tenido ningún contacto? Ellos saben que Dios existe, no te preocupes. ¿Qué tal de los que viven en África? Ellos saben que Dios existe. Todas esas personas, todos saben que Dios existe. ¿Y cómo saben? Aquí está. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo ha revelado al hombre. La raza humana, entonces, tiene esta tarea que se ponen sobre sí mismos de suprimir, de detener la verdad de algo que es evidente. La raza humana se empeña en negar lo que es obvio. ¿Qué es obvio? Lo que de Dios se conoce. ¿Por qué es obvio? Porque Dios se los manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas que son invisibles de Dios, que es su eterno poder, esto es la habilidad que Dios tiene para hacer cosas, y su deidad, esto es su divinidad, que no es Dios como nosotros. Dios es grande, no es hombre, Dios es grande, es puro, es santo. Esas cosas de Dios se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, Dios se ha revelado en su creación al hombre, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios ha escogido revelarse a sí mismo en dos maneras, principalmente. Dios se revela al hombre de manera general y Dios se revela al hombre de manera especial. Estudias teología y tienes que desde el principio entender estos tipos de revelación. Y luego hay muchos argumentos entre eso, pero no vamos a entrar en esos detalles, sino vamos a mantener en lo general, porque lo general nos da bien una foto clara de lo que Dios nos está enseñando. Dios se ha revelado a sí mismo, se revela a sí mismo al hombre, número uno, de manera general. Esta revelación general serían las cosas que son evidentes a todas las personas que existen en este planeta, las que antes existieron y las que van a existir. Todo ser humano en este mundo, desde los que antes estuvieron hasta los que van a estar en el futuro y con los que están ahorita, todos los seres humanos que han pisado, van a pisar este mundo, tienen frente a sí mismos la evidencia que necesitan. Puede que digan, no está en una iglesia, no importa.
El hombre en cualquier parte del mundo que se encuentre tiene la evidencia que necesita, número 1, en la naturaleza y número 2, en su conciencia. Eso es el asunto, vamos a mirar en estos versos. Todos los hombres que existen en este planeta tienen frente a sí mismos la evidencia que necesitan para saber que hay un Dios, sea que hayan ido un día a la iglesia o no. En la naturaleza y en su conciencia, Dios nos revela de manera general la existencia de sí mismo. Aparte de revelarse de manera general, también Dios se revela de manera especial. Estas son cosas que están disponibles a la gente, pero que no son autoevidentes. O sea, no es evidente a toda persona. ¿En qué sentido? Estas cosas que son revelación especial, Dios nos las tiene que revelar después de un estudio detallado de lo que Él dice acerca de sí mismo en la Biblia. Esa es revelación especial. La revelación especial, por ejemplo, tiene que ver con la encarnación de Cristo Jesús. ¿Cómo siendo Dios un espíritu vino y se hizo carne en la persona de Cristo Jesús? Dile eso a alguien que no conoce la Biblia, que jamás ha estudiado la Biblia, te va a decir que eso no puede ser posible. Eso es una revelación especial. La Biblia es la revelación especial de Dios. Hay que leerla. Por la inspiración del Espíritu Santo fue escrita. Por la inspiración del Espíritu Santo nos fue dada a nosotros. Y ahora, por revelación del Espíritu, leemos la Biblia y entendemos las verdades que están escritas en ella. El hombre natural no tiene el Espíritu, lee la Biblia y para él no significa nada, porque no hay esa revelación. Los milagros de Cristo Jesús, revelación especial. En los milagros Él mostró que Él tenía poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre los ángeles. Esa es una revelación especial. La revelación general está disponible a toda criatura. Como dije, no importa si algún día fueron a la iglesia o no, no importa en qué periodo de la historia existieron, no importa en qué parte del mundo vivieron o viven o vivirán. Todos los seres humanos saben que Dios existe y que Dios se ha revelado a nosotros en la creación que existe en el universo. La revelación especial está disponible solamente para algunos. ¿Quiénes? Los que se dedican por el deseo puesto en nosotros por el Espíritu a escudriñar las Escrituras. Pero lo que la revelación general hace es que mantiene al hombre ahora responsable ante Dios por la revelación que le ha sido dada. La revelación especial logra algo que va mucho más allá y que es mucho más significante que solamente mantener al hombre responsable ante Dios. La revelación especial es esa información que necesitamos para cómo ir al cielo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, se nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Viste, la Biblia nos está revelando algo de manera especial, está escrito en la palabra, y nos dice que fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Qué significa? Jehová es salvación. Y por fe en que Jehová es salvación, podemos entonces ir al cielo y solamente por fe. Y eso nos es dado por gracia. ¿Viste? La revelación general le dice al hombre que hay un Dios que creó todo lo que existe. Y que ahora, porque Él sabe que tuvo que haber alguien que creó lo que existe, ahora él es responsable delante de Dios de ir, bueno Dios, en realidad ahora sí creo que tú creaste todo lo que existe, porque veo el universo, veo las estrellas, el sol que nos brinda la luz, veo las estrellas que están en el mismo lugar, veo el ciclo de la vida, veo la lluvia que viene de ser líquido y luego se hace vapor y luego se condensa y luego cae otra vez y vuelve a ser líquido, y ese ciclo del agua. Esto es muy, muy complejo como para decir que solamente pasó porque sí. Veo, Señor, las aves en el campo que vuelan y los colores que tienen en su plumaje, y es imposible pensar que nada más sucedió porque sí.
Veo, Señor, cómo creaste distintos peces, y hay unos que viven en agua salada, unos que viven en agua dulce. Los cambiamos y se mueren. Veo los animales, la maravillosa fauna, donde quiera cuando voy a algún lugar que hay animales, y la belleza y la manera en que tú sostienes a tu creación, Señor. Entiendo un poquito, estudiando un poco, entiendo la configuración del sistema planetario, el Sol y la Tierra, y la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Un poco más cerca al Sol y nos quemamos, un poco más lejos y nos congelamos. La Tierra que tan grande y tan pesada, y aún así se mantiene, y la inclinación de la Tierra que nos da las estaciones del año. Que tengamos invierno, que tengamos otoño, que tengamos primavera, que tengamos verano. Veo la vasta inmensidad de los mares y el agua y el poder que tienen esas olas. Cuando retumban y se escucha ese rugido de las olas, y veo que siempre se mantienen en ese lugar que tú les diseñaste. Veo la belleza de la creación en las plantas, los insectos, los animales enormes, las diferentes clases de animales, herbívoros, carnívoros. Veo todo esto y me doy cuenta que esto no puede ser producto de la casualidad. Veo y sin que haya estudiado la Biblia, me doy cuenta que hay algo, pero por encima de lo que no entendemos, que tuvo que haberle dado orden a esta creación. El ojo humano, el poder distinguir los colores, el oído, escuchar ese sonido que ahora entra, y que por la manera en que está diseñado, mi cerebro capta lo que el sonido me está diciendo y le doy forma y lo puedo ver. La manera de articular lenguajes, el cuerpo humano, que cuando el virus entra, el cuerpo humano comienza a sanarse a sí mismo. El sistema inmunológico que fue puesto en cada cuerpo, la habilidad que tiene mi cerebro de hacer que funcione cada miembro en mi cuerpo, la retentiva, esa memoria que es algo increíble, que me recuerdo desde hace muchísimos años, con detalles vivos de las cosas que has grabado en mi mente. Entonces no puedo mirar a la creación y pensar, como dicen los ignorantes de la evolución. En un día había una pequeña célula, y de ser algo insignificante, de repente se convirtió en un sapo, y después con esas 4 patas que tenía, y comenzó a nadar, y un día saltó del agua y de repente se encontró que ya no necesitaba nadar y no tenía necesidad de 4 patas. Convirtió 2 en pies y convirtió 2 en mano. Y de repente y después fueron evolucionando millones y millones y millones y millones y millones de años. Y lo que era una insignificante célula se convirtió en lo que es un hombre con una mente brillante y una capacidad para diseñar. No, ¿en serio? Se necesita más fe para creer esa mentira que se originó en el mismo infierno y que fue propagada por estos hombres impíos que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? La verdad de Dios, que es el creador de lo que existe. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué en todo el mundo entero, en las escuelas públicas, se enseña la evolución, en vez de enseñarle que fuimos creados por el plan y el propósito maravilloso de un Dios que nos ama? Le dicen al niño años tras años tras años que él proviene del mono. Y luego cuando como un criminal mata a las personas, se sorprenden porque actúa como animal, si toda la vida han dicho que es un animal. Y aún así, esa mentira satánica de la evolución se enseña en todas las escuelas públicas del mundo. Con algunas excepciones habrá.
En los Estados Unidos, un maestro de escuela pública no puede ir un día y decirle, olviden la evolución, eso es mentira. Dios nos creó, Dios nos diseñó, Dios nos sustenta la vida diaria. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón y buscar la vida a la manera de Dios. Un maestro que haga eso, lo van a despedir, y no solamente lo van a despedir, lo van a estar acusando de violar los derechos de la Constitución. Así de horrible es la vida hoy en día. Entonces vivimos en un mundo que todos los días se levanta y le están moviendo los puños a Dios y lo están retando y se están burlando de Él. ¿Cómo entonces la ira de Dios no va a ser revelada desde el cielo? Todos los seres humanos saben que hay un creador. Ven el diseño del mundo en el que vivimos y saben que no es producto de un accidente. Y aún así, trabajan arduamente para negar lo que es obvio. Imposible tener tantas cosas tan bellas en la creación de Dios y pensar que son producto de un accidente. Eso es una mente reprobada, una mente sucia, una mente oscura. Es como pensar que agarres un poco de tortillas, tíralas en el microondas, préndele ahí y lo que te va a salir es un chile relleno. Es una ofensa. Es una mente ignorante. Pero más que eso, es una mente diabólica. Negar que Dios es el creador de lo que existe no puede venir de nadie más que de Dios mismo. Que del diablo mismo que se opone a lo que Dios ha creado. Entonces Dios dice, su ira se revela desde el cielo contra esos hombres que detienen con la palabra detienen. Si alguna vez ustedes han estado en una piscina nadando y saben que hay esas pelotas que uno juega en la piscina que las inflas y ya están grandes. Si agarras esa pelota y la sumerges en el agua, la vas a poder detener poquitito ahí porque se te va a soltar de alguna manera y brinca. Esa es la palabra detiene, eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de ocultar, de negar, de deshacerse de la verdad de que hay un Dios, creó todo lo que existe, diseñó la creación de manera tan pero tan majestuosa. Por eso Dios dice, no. En Salmos 19, versos 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense, llegará el día en que la creación misma cantará y adorará a Dios. ¿Cómo será ese día? Ni me lo puedo imaginar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, da testimonio que es la obra de sus manos. Pero también Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, eso es lo que dice. Verso 19, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, Dios se los ha manifestado. Dios se reveló de manera general en la naturaleza, en la conciencia del hombre. Dios se revela de manera especial en su palabra. En la persona de Cristo Jesús se reveló y en estas cosas que nos ha enseñado. Y que nos sigue enseñando. Mucha gente dice, ¿por qué Dios ya no habla hoy? Dios habla todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, por medio de su creación. Y fuerte nos está hablando y nos dice, no creas en la mentira de Satanás. No te dejes llevar en la ola de mentira que hay en este mundo. No le hagas caso al necio que dice en su corazón que no hay Dios. El sentido común nos dice, mirando a la creación, que tuvo que haber alguien que lo creó y tuvo que haber alguien que lo diseñó. Y quien diseñó el mundo es demasiado inteligente. Solamente mirando en la manera en que el universo funciona y cómo se sostiene. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su habilidad para crear y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se revela de manera general, de manera especial, pero a la vez
Dios espera que el hombre haga algo en relación a esa revelación que ha recibido. Y si no quieren hacerlo, entonces no tienen excusa. Eso es lo que dice al final del verso 20. No tienen excusa. Todos saben. Y déjenme decirle, he visitado la selva en Panamá, casi en la frontera Panamá con Colombia. Y he visitado otras comunidades donde gente vive de manera muy primitiva. Y aun cuando nunca hayan leído la Biblia, ellos saben que hay un Dios. Así que Dios espera que el hombre haga algo con esa revelación que ha recibido. Y si no hace nada al respecto para buscar de Dios, entonces no tienen excusa. La Biblia nos da un principio que debemos siempre mantener en mente. Entre más luz Dios nos da, más espera Dios que la gente haga y responda de manera apropiada. Lucas capítulo 12, verso 48 dice: a todo aquel que le es dado mucho, de ese mucho se va a ser requerido. Y a aquel a quien mucho se le ha confiado, de ese mucho se va a pedir. Ese es un principio bíblico que nunca debemos olvidar. Entre más luz es revelada a nosotros, más grande nuestra responsabilidad de actuar acorde a esa revelación. La consecuencia, Dios espera que respondamos a Él y a lo que Él nos ha revelado en su creación. Espera que nosotros lo busquemos. Ya que veo la creación de Dios, ya que me doy cuenta, wow, esto es algo de verdad hermoso. Entonces ahora debo responder de manera apropiada. Dios se nos ha revelado y espera a Dios que hagamos algo al respecto de esa revelación. ¿Qué sería? Buscar más de Él. Y al contrario, entonces, el hombre, ¿qué es lo que está haciendo? En vez de buscar de Dios, lo que el hombre hace es que está haciendo todo lo que puede para suprimir, para ocultar, para negar esa verdad. La verdad de la creación, que tiene un creador, la verdad del mundo en que vivimos, pero también la verdad de la ley moral de Dios. Esas son cosas que el mundo sabe, todos los seres humanos saben. Nadie va a terminar en el infierno diciendo yo no sabía. Nadie va a tener excusa. La Biblia dice aquí, no tienen excusa. Hay un Dios. Él es el creador de lo que existe. Él diseñó el mundo que hoy existe. Y si hay un Dios y diseñó el mundo, lo diseñó fíjense, si hay un creador, Él diseñó el mundo y lo diseñó en un sistema que opera en orden. Y ese orden de esas cosas fue puesto en nosotros, en nuestra conciencia, de manera que ya sabemos lo que es correcto. Si vas caminando en la calle, se cae una persona de una bicicleta, así puede ser un total desconocido. Lo primero que tratas de hacer es, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Déjame levantarte. Aunque no lo conozcas. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo que es correcto de hacer. En nosotros la moralidad es ese sentir que tenemos de hacer las cosas que tenemos que hacer y de no hacer las cosas que no tenemos que hacer. Y eso está en cada ser humano. Aunque hagan lo que hagan, no pueden negar que todos tenemos un sentir de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es bueno y de lo que es malo. El hombre está tratando de negar esa verdad, trabajando arduamente para negar esa verdad. Pero la Biblia dice, no tienen excusa. Cuando el hombre continúa negando esa verdad, vean lo que dice la Biblia, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vean las consecuencias, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Uno pensaría y la gente dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo.
Y pensaría uno que, bueno, la gente no quiere creer en Dios, creen mucho más en la evolución de lo que prefieren creer en Dios. Está bien, pero el problema es que esa persona que dice no creo en Dios, cree en Dios, por eso decide no creer en Dios. Es un argumento filosófico, pero cuando una persona dice no creo en Dios, ¿cómo puedes no creer en algo que no existe? Sí existe, pero decides no creer, ese es otro punto. Y la persona, aquí la Biblia nos está diciendo, una persona que decidió y ya en su corazón hizo la decisión de que no va a creer en Dios, lejos de convertirse solamente en un ateo, como decir no creo en Dios, esa persona se convierte en un idólatra. El gran problema del mundo hoy en día es idolatría. Es idolatría. Los ateos no son el problema, los idólatras sí lo son. ¿A qué me refiero cuando digo, aquí está diciendo el Señor? Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, por eso son impíos. Entonces el hombre dice, fíjate, y comienza de eso, tiene ahora conocimiento de lo que ve a su alrededor, ve que hay una creación y que tiene un orden y que tiene un diseño, sabe que alguien lo creó. Él sabe que alguien lo creó, sabe que no es producto él sabe muy bien que no es producto de la evolución, porque la evolución es solamente una teoría, y una teoría satánica, pues vuelvo a repetir. No es una ciencia, es decir, la evolución no se puede reproducir en un laboratorio, ¿sí? Pero ni siquiera es una ciencia, es una teoría. Pero el hombre, en la dureza de su corazón, prefiere creer en la evolución, haciéndose a sí mismo idólatra. Y cuando él se hace idólatra, eso es lo que hace. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se hacen vanos. La palabra vano dice no produce nada, no hay provecho, es sin uso. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre se esfuerza, mas no poder, para suprimir, para negar, para esconder, para ocultar lo que es obvio, la verdad de que hay un creador que es un diseñador inteligente. Y esa creación y lo que Dios puso en nuestra conciencia de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, eso nos deja sin excusa delante de Dios. Y la ira de Dios es derramada entonces sobre la humanidad entera, porque la humanidad, en términos generales, están constantemente suprimiendo la verdad de lo que Dios nos ha revelado. Y cuando el hombre hace eso, se convierte en un idólatra. Idólatra porque eleva a la criatura, fíjate esto, ¿por qué es idólatra? Porque eleva a la criatura por encima del creador. Eso es idolatría. ¿Cómo es que el hombre está negando esa verdad moral, de la ley moral de Dios? ¿Cómo es que la niega? Cuando el hombre practica y aprueba el pecado, cuando el hombre promueve y defiende la degradación moral en la que vive. Otra vez te pregunto, mira el mundo en el que vives, en el país donde tú vives. Posiblemente en cualquier país, o sea, mis hermanos en Ecuador o mis hermanos no sé si en Perú también, pero por seguro sé que en México lo han hecho. No sé si en Colombia, estoy seguro que sí también, pero por supuesto aquí en Estados Unidos. Dios creó al hombre y después creó a una mujer. Y Dios lo trajo y le dijo, este es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios instituyó el matrimonio como una de las instituciones divinas para que solidifiquen una sociedad. Ahora el hombre dice, no debe ser así. El matrimonio puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Más adelante van a decir entre 3 hombres o 4 hombres y qué sé yo. Ahora ya están diciendo no tienen que ser 2 hombres, puede ser un hombre y un niño. O una mujer y una niña. O 3 mujeres, o qué sé yo. ¿Qué están haciendo?
Dios instituyó el matrimonio. El hombre dice, no, nosotros podemos hacer mejor que eso, tenemos que cambiar. Y para promover su agenda diabólica y satánica, le están diciendo a los niños, abusando de que los niños no tienen un juicio ya formado. En las escuelas primarias les están diciendo a los niños, bueno, como ahora ya un hombre se puede casar con otro hombre, si tú un día crees que no eres hombre, aunque sí es hombre, es niño, tú puedes actuar como niña si tú quieres y tienes el derecho y nadie te lo puede quitar. Eso es lo que le están haciendo a la niñez en los Estados Unidos, que pronto va a ser algo normal en el resto del mundo. Entonces, no estoy inventando esto, hermanos, aquí está. Conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos y porque su mente está entenebrecida, su corazón también termina oscuro. La mente absorbe lo que ve, lo convierte en conocimiento, lo va a procesar y ese conocimiento el corazón usa para tomar decisiones. La mente le va a fluir constantemente conocimiento. El corazón decide en esa voluntad con la cual fuimos creados. El hombre va a decidir entonces, bueno, esto yo siento en mi corazón que quiero y esto voy a hacer. Y ahora el corazón entenebrecido, corrompido, sucio, influenciado y lleno por el pecado, ahora le va a dictar a la mente y va a decir, bueno, yo lo que quisiera es ser esto, aunque soy esto, no quiero ser eso, yo quiero ser esto. Y la mente entonces va a comenzar a actuar acorde a lo sucio que hay en el corazón. Esa es la realidad del mundo en que vivimos, hermanos. En el nombre de Jesús. No estoy diciendo estas cosas por ninguna otra razón, pero que ustedes, padres, en el nombre de Jesús, consideren la ola enorme que tenemos alrededor de satanismo, de pecado, de oscuridad, de las tinieblas, que está cada día más y más acercándose a aplastarnos. Ya no podemos decir que tenemos los mismos derechos. Aquí en los Estados Unidos ya no existe eso. Hace pocos días un hombre entró a un mall en los Estados Unidos de los más grandes, un centro comercial de los más grandes en Estados Unidos. En una camisa llevaba escrito Jesús salva. Los guardias vinieron y lo sacaron, le dijeron que no podía estar ahí con esa camisa porque era denigrante. Ya estamos en esos tiempos, hermanos, en el nombre de Jesús. Solamente les estoy diciendo estas cosas porque la realidad del mundo en que vivimos demanda que seamos serios, que seamos estudiosos de la Biblia. Por favor, en el nombre de Jesús, no se conformen con ser religiosos. No se conformen de decir yo voy a la iglesia. Escudriñen las escrituras. Aquí está escrito, hace 2000 años el Señor nos dijo que estas cosas iban a ser así y no van a venir en el futuro, ya están aquí. La semana que viene continuamos en este estudio, pero en verdad les digo, por favor, en el nombre de Jesús, consideren y examínense a sí mismos. No me hagan caso, no me crean a mí, escudriñen la escritura. Y vean si la escritura no nos dice que estas cosas habrían de venir de esta manera. Y ya están aquí. ¿Cómo estás preparando, hermano, a tu familia para que hagan frente a esto? Sin duda, entre algunos de nosotros habrá quienes ya están sufriendo las consecuencias de tan degradante cultura en la cual estamos viviendo. Hijos e hijas, hombres y mujeres que han caído en las garras de la mentira de Satanás, hogares que están siendo destruidos, testimonios que han sido despedazados, iglesias en todas partes del mundo infiltrados por la agenda satánica del homosexualismo. Consideren en algún tiempo, a lo mejor ya no me van a dar la libertad de decir estas cosas. Bueno, más vale que me encierren y me encierren bien, porque donde me encierren voy a seguir clamando
el Evangelio de Cristo Jesús y enseñando la palabra de Dios. Venga lo que venga, truena lo que truena, porque a Dios le debemos la vida y a Dios le debemos la honra y la gloria que merece su nombre. Y vamos a seguir enseñando la verdad. Pero hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, consideren lo que les digo y el Señor les dé sabiduría. Que nos comportemos de una manera que sea digno de aquellos que no solamente profesan conocer a Jesús, pero que caminan con Jesús. Y para caminar con Jesús debemos meditar en las Escrituras día y noche. Debemos todos los días levantarnos pidiendo lo primero, lléname con tu Espíritu. Y Señor, en este día úsame para la honra y la gloria de tu nombre. La agenda satánica que se predicaba hace muchos años ya está aquí. Es tu tiempo, es mi tiempo, y estamos aquí para un tiempo como este. ¿Qué va a suceder? Aquí se va a comenzar a ver si la casa en la cual nosotros hemos estado edificando, si la edificamos sobre la roca. Porque si no, a la primera de cuentas vendrán las olas, y estas son olas de inmundicia, de decepción, de mentira, de oscuridad. Y las primeras olas vienen y se llevaron la casa que estaba fundada sobre la arena. Con esto te voy a dejar. ¿En qué está fundada tu casa? Y que Dios te dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra. Mientras continuamos en este estudio, Señor, guárdanos, cuídanos de las acechanzas del enemigo. Llénanos de tu palabra y por un deseo de hacer como está escrito. Y que tú nos des la sabiduría y el poder por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.